Esa tendencia es muy marcada. Esa tendencia es incluso previa a lo que está ocurriendo en países como los Estados Unidos. En América Latina vimos esa tensión y esa tendencia en el siglo XX, incluso en el siglo XX temprano. Todos los movimientos populistas de América Latina tenían una gran base popular y aquellos que lograron expresarse de forma democrática, como el peronismo en Argentina, eh, fueron percibidos por personas dentro de sus países como movimientos antidemocráticos, aunque populares, es decir, muy movidos por mayorías populares, muy apoyados por mayorías populares, pero muy poco liberales en el ejercicio del derecho. Ahora, con las transiciones democráticas en los años 70, 80 y 90, eso se agrava aún más. Y vimos el caso, por ejemplo, de Fujimori en Perú, que utilizando los mecanismos electorales cierra el Congreso. Es el primer caso en esta dirección. Y luego, a comienzos del siglo XX, a finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, vimos lo mismo en Venezuela, en la que Chávez, pues utilizando también un gran apoyo popular, muchas y reiteradas victorias populares, desmonta el Estado de Derecho, persigue a sus adversarios, limita el ámbito de la oposición, restringe la libertad de expresión digamos, experiencia similar a la que Fujimori había implementado en el Perú. Pero, digamos, también en otros países lo vimos de forma más fallida. De forma incluso más sistemática lo vimos en México durante la hegemonía del PRI. El PRI como partido dominante utilizó las elecciones sistemáticamente, tanto elecciones competitivas y justas como elecciones fraudulentas. A veces hacía fraude y a veces no. El PRI no siempre hizo fraude en su historia. El PRI les ganó legítimamente muchas elecciones, pero ganar elecciones no hacía que el gobierno del PRI o los gobiernos de los presidentes del PRI fuesen gobiernos plenamente democráticos, sino por el contrario, con votación popular, con apoyo popular y, sin embargo, prácticas autoritarias. Esto, digamos, ha dado lugar a muchas categorías en ciencia política. Por ejemplo, eh, el profesor Andy Schindler llamaba el caso mexicano como autoritarismo electoral, es decir, un sistema autoritario que se renueva en su liderazgo por mecanismos electorales, pero que sin dejar de ser autoritario. Y más recientemente, el profesor Levitsky ha hablado de regímenes híbridos. Que son regímenes que combinan características de autoritarismo y democracia, pero no, digamos, para hacer una sumatoria, sino para constituir una categoría de régimen político totalmente distinto. Al margen de la opción teórica que tomemos para caracterizarlos, lo que ocurre en la práctica es que los derechos individuales son vulnerados sistemáticamente por las mayorías, por gobiernos de mayorías que mantienen ese respaldo de mayorías. Es curioso que América Latina marcó esa ruta desde comienzos y mediados del siglo XX, se profundizó con las transiciones y ahora vemos que esa tendencia está ocurriendo en muchos otros países del mundo.